buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un encuentro más de Formando Líderes Contables. En la tarde de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que sería el AS y el Startbox. Cómo utilizar estas herramientas dentro de tu sistema contable. Entonces, muy bienvenidos sean todos los que están del otro lado siguiendo esta transmisión, nuevamente acompañándonos en esta tarde en este encuentro de Formando Líderes Contables. Entonces vamos a iniciar un poquito nuestra capacitación que nos convoca el día de hoy, esta tarde, que sería el AS y Startbox. Entonces vamos a estar hablando un poquito de lo que refiere el AS. Todos aquellos usuarios de Startsoft que tienen sistema Expert, Millennium Gold, entonces tienen un módulo a partir de la versión, creo que ya de la 2020, ¿sí? Pero todos los que tengan actualizado también a la versión 2021, entonces van a encontrar un módulo dentro de lo que sería ya su sistema contable que dice AS. Es un nuevo módulo que van a encontrar dentro del el sistema contable ya, ¿sí? Entonces, dentro de este AS, ¿qué es lo que refiere? Es el administrador de estudio contable. Entonces, para hablar un poquito sobre el administrador de estudio contable, ¿qué es lo que facilita esta herramienta o este módulo dentro del sistema? Poder organizar un poquito lo que sería el estudio contable. Normalmente, obviamente, tenemos organizado los documentos o la carpeta o los registros de los clientes, pero a veces descuidamos un poquito lo que sería nuestro estudio contable en sí. Entonces esta opción de AS nos ayuda un poquito a ordenar lo que sería la empresa o el estudio contable en el cual obviamente trabajamos. ¿Qué nos permite el AS? Nos permite módulo o opción de facturación, de control general, de obligaciones, agenda, clientes, usuarios y utilitarios, ¿sí? Donde empieza a hacer el uso del AS sería en utilitarios. Entonces en utilitarios vamos a encontrar una configuración, ¿sí? Donde va a iniciar el proceso de uso del AS, ¿sí? ¿Qué nos permite el AS? Como ya ven, hay distintos módulos, ¿sí? De facturación, control general. Entonces nos permite emitir la factura, ¿sí? Ya impresa. Normalmente tenemos los preimpresos, ¿sí? Y eso lo completamos manualmente para poder expedir la factura al cliente. Entonces el AS, ¿qué nos ayuda? Que en vez de estar haciéndolo manualmente en ese preimpreso, nos permite realizar la facturación ya desde mi sistema Expert, ¿sí? Entonces yo voy a tener siempre mi preimpreso que mando a hacer en la imprenta, ¿verdad? Entonces una vez que yo tenga ese preimpreso, lo que vamos a tener que realizar es que ustedes se comunican con nosotros y hacemos la configuración para la impresión de esa factura desde el sistema contable, ¿sí? Entonces, unos compañeros del soporte, ¿qué es lo que hacen? Realizan la configuración que le llamamos nosotros la caída para la impresión de estas facturas, ¿sí? Bien, vamos a iniciar entonces un poquito hablando de lo que sería la configuración, de dónde parte el poder utilizar mi administrador de estudio contable dentro de mi sistema contable. Entonces vamos a configuraciones en AS, utilitarios, configuraciones y la configuración. ¿Qué es lo primero que configuramos? Configuramos entonces el número de factura. ¿A qué se refiere el número de factura? El número de factura con el cual yo voy a empezar a realizar mis impresiones, ¿sí? De la facturación. Es decir, yo vengo utilizando el preimpreso, ¿sí? El talonario preimpreso o la factura preimpresa que yo utilice. Entonces, voy a empezar a utilizar a partir de dónde voy a imprimir, va a ser a partir del número 200.
dar un ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy a cargar acá 001, mi punto de expedición, mi código del establecimiento que corresponda, ¿sí? Y voy a cargar acá mi número de factura. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y 200 va a ser el número de factura con el cual yo voy a empezar a hacer mi impresión en el sistema, o con el cual voy a empezar a cargar mi factura para poder imprimir. Entonces hasta la 199 yo ya lo tengo hecho manual, ¿sí? Yo ya lo tengo hecho manual, entonces ya no puedo imprimir. Puedo cargar en el sistema para tener consolidado, puedo cargar. Lo que ya no voy a hacer es la impresión directamente. Entonces aquí cargo el número del timbrado de la factura, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a modo de ejemplo, ¿sí? Todo esto es siempre a modo de ejemplo. Impresión, copias de factura, es decir, en cuántas copias voy a hacer mi factura. Voy a hacerlo en duplicado o voy a hacerlo en triplicado. Entonces normalmente se utiliza en triplicado. Luego tengo la numeración de nota de crédito. Entonces el mismo proceso. Si yo voy a hacer, utilizar nota de crédito, ¿sí? Y quiero imprimir la nota de crédito, entonces aquí también 001, ¿sí? 001 y luego la numeración de la nota de crédito. Voy a poner número 50 mi nota de crédito. Y mismo proceso, mi timbrado de la nota de crédito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Luego tenemos el dato de costo operacional. ¿Qué es el costo operacional para mi carga dentro del sistema? Sería básicamente el costo que me lleva o que me conlleva mantener ese estudio contable, ¿sí? Entonces, mi estudio contable, obviamente, yo tengo mis gastos, ¿sí? Gastos fijos, servicios básicos, salario probablemente a mis empleados o a mis auxiliares, ¿sí? Entonces, eso sería básicamente el costo operacional. ¿Qué importe a mí me lleva mantener el estudio contable en forma mensual? Entonces, supongamos es un estudio contable grande, entonces yo voy a decir que mi costo operacional va a ser 55 millones, ¿sí? Luego tenemos alerta de vencimiento de timbrados, alerta de obligaciones, alertar sobre tareas pendientes y alertar sobre solicitudes. Le doy confirmar y esto sería mi configuración para empezar a utilizar mi módulo AEC. Entonces, para todos los que están obviamente del otro lado, cualquier consulta que tengan pueden ir escribiendo también en nuestra página, que aquí los compañeros luego me van a ir pasando esas consultas, ¿sí? Que ustedes van realizando dentro de lo que sería nuestra transmisión. Bien, una vez configurado o hecho la configuración, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver definir las obligaciones, ¿sí? Definir las obligaciones y definir los servicios. ¿A qué le llamamos obligaciones? Obligaciones serían todos aquellos datos que yo quisiera imprimir en la factura. Es decir, si yo quiero directamente que mi facturación me salga honorarios profesionales, entonces, ¿dónde defino eso? Defino en obligaciones. Diferente, yo quiero que en mi factura del cliente que yo estoy llevando a la contabilidad o al cual es cliente mío dentro del estudio contable, yo quiero ya que me aparezca detallado cuáles son los servicios que yo le presto a ese contribuyente, ¿sí? O a esa empresa. Entonces aquí es donde yo voy definiendo cómo quiero la descripción de mi factura, en definir obligaciones, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos varios ítems relacionados a las obligaciones que son de la administración tributaria. Estos son datos de la administración tributaria. Entonces, el código de las obligaciones de la administración tributaria. Como decía, entonces, si yo quiero que en mi factura, ¿sí? Por ejemplo, diga, bueno, el cliente tal, yo le llevo IVA general mensual, ¿sí?
Entonces, dentro de esta obligación IVA general mensual, yo voy a darle aquí, por ejemplo, editar, ¿sí? Aquí tengo la cantidad de vencimiento y el primer mes del vencimiento. Repito, si yo en mi factura ya quiero que me aparezca que yo le llevo la obligación de IVA, entonces aquí yo puedo agregarle un valor estandarizado a esta obligación, ¿sí? Y luego por cada cliente, que después vamos a mostrar obviamente, por cada cliente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir indicando cuáles son las obligaciones que yo voy a facturar a cada cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo IVA general mensual, después tengo otro contribuyente o el mismo contribuyente o la misma empresa que tiene, en este caso ya va a ser IRE simple, por ejemplo. Entonces, quiero facturar que le llevo IVA general mensual e IRE simple anual y le cobro por el IVA mensual, por decirlo, yo le cobro un monto X y por la presentación anual le cobro otro valor. Entonces, ambos quiero que mensualmente yo pueda facturarle por el IVA y cuando llegue el momento que tenga que facturarle el anual, que sería el IRE simple, entonces yo pueda facturarle el IRE simple, ¿sí? Agregando estos tipos de obligaciones a cada cliente. Entonces yo voy a crear acá, para que ustedes puedan ver cómo se crean las obligaciones. Entonces aquí yo voy a crear la de honorarios, ¿sí? Entonces voy a agregar acá código. El código es un dato que ustedes pueden ir cargando de acuerdo a una codificación que ustedes quieran manejar. Es libre la creación del código, ¿sí? Entonces en 001 va a ser mi código para honorarios profesionales. Entonces yo cargo acá honorarios profesionales. Honorarios profesionales, voy a decir que el vencimiento, la cantidad de vencimiento va a ser siempre 12, es decir, un año. El primer mes del vencimiento, enero, a no ser de que obviamente mi primer vencimiento tenga que ser, supongamos, junio, porque yo recién tomé en ese mes el cliente. Entonces a partir de ese mes va a ser mi primer vencimiento para mi periodo 2020, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuándo yo tomo el contrato con el cliente. En este caso yo voy a agregarle solamente enero. Aquí donde dice valor, yo puedo agregar un valor estandarizado. No significa que yo a todos le voy a cobrar ese mismo valor en honorarios profesionales, ¿sí? Porque puede haber un cliente, ¿verdad?, de mi estudio contable que sea solamente IVA, o sea que solamente le presento su IVA mensual. No tiene IRE simple, no tiene IRE general, no tiene IRP, no tiene ninguna otra obligación, solamente IVA. Entonces yo no le puedo cobrar al que le estoy llevando IVA, supongamos no le puedo cobrar un honorario de 5 millones, que sí puedo cobrar a una empresa que estoy llevando como IRE general, por ejemplo. Entonces acá yo puedo poner un honorario estándar, ¿sí? Entonces voy a poner acá un honorario estándar 5 millones, ¿sí? Es el valor que va a ser mi honorario. Plus para auxiliar en el caso de que ustedes agreguen algún tipo de metas auxiliares y quieran darle un plus. Entonces ahí cargan el dato. Contravención, entonces en el caso de que, en este caso para honorarios profesionales no va a existir contravención. Pero en el caso de que sea creada la obligación, por ejemplo, como IRE simple, entonces ahí ustedes pueden agregar una contravención que es de 50.000 en el caso que no se haya hecho la presentación, ¿sí?, de la obligación en fecha y tiempo que corresponda. Entonces va a correr una contravención del 50.000. Entonces, una vez creado todo esto, una vez cargado estos datos en obligaciones, yo le doy confirmar. Voy a cerrar la ventana y ya me aparece aquí la obligación, ¿sí? La obligación que yo voy creando. Entonces, una vez creadas estas obligaciones, ya me va a aparecer después en mi lista de clientes para que yo pueda ir asignando las obligaciones que yo voy creando en estos campos. ¿Está bien? Entonces, una vez creado la obligación o una de las obligaciones que voy a utilizar, cierro la ventana, ¿sí?, y voy directamente nuevamente a AS, utilitarios,
¿sí? Y tengo una segunda configuración que sería definir servicios. Entonces, ¿qué sería básicamente definir servicios? Definir servicios le llamamos a todos aquellos servicios ocasionales, ¿sí? O espontáneos que piden los clientes. Entonces, en definir obligaciones yo directamente cargo lo que yo tengo bajo contrato con mi cliente, ¿sí? De lo que yo le voy a cobrar a ese cliente. Y en definir servicios puedo ir cargando servicios anexos que me pide el cliente que no está establecido en el contrato. Entonces, ¿qué podría ser? Supongamos algún trámite X que él tiene que realizar en una escribanía, pero por algún motivo él no quiere realizar ese trámite y pide al estudio, por ser cliente, pide al estudio contable o a la empresa, a la consultora, realizar mi trámite en la escribanía, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo voy a definir acá el servicio anexo que le estoy haciendo a ese cliente, ¿sí? Por el trámite que él me está solicitando, ¿sí? Entonces, yo voy a definir acá el servicio, supongamos va a ser, le voy a crear un código. El código siempre es crear el código de acuerdo a una referencia que ustedes quieran, ¿sí? En servicio, entonces yo puedo poner acá trámites, ¿sí? Trámites en escribanía. Y aquí también en el valor, ¿sí? En el valor, ¿qué es lo que voy a agregar en el valor? En el valor voy a agregar también un valor estandarizado que yo puedo cobrar por un trámite realizado en la escribanía, ¿sí? Ahora, dependiendo de qué trámite realizo para el cliente nuevamente, ahí yo voy cambiando nuevamente el valor, si va a ser a más o va a ser a menos de lo que yo tengo en valor estandarizado, ¿sí? Entonces aquí en trámites en escribanía yo voy a poner una base de 350.000, ¿sí? Esa va a ser mi base de cobro en trámites en escribanía, ¿sí? Entonces yo tengo ya creado un servicio anexo que yo le puedo agregar a un cliente, ¿sí? Estos servicios o definir servicios pueden ser de repente en el momento que se presente el caso de que me pida el cliente, ahí yo puedo ir definiendo los servicios, ¿sí? Entonces ahí yo voy a crear el servicio para que después yo pueda facturar por el servicio correspondiente, ¿está bien? Ahora, ¿de dónde parte el listado de clientes? ¿Sí? Bueno, yo ya tengo el utilitario, mi configuración, ya tengo mi definir con obligaciones y ya tengo mi definir servicios. Una vez hecho estas configuraciones, ¿sí? El siguiente paso dentro de lo que sería el AS sería ir a clientes, mi lista de clientes. ¿Cuál es el punto de alimentación, por así llamarlo, a lista de clientes? Es mi sistema contable, es decir, todas las empresas que yo tenga creado dentro de mi sistema contable, entonces es lo que me va a aparecer como lista de clientes. Siempre y cuando yo tenga creada la empresa dentro del sistema contable, entonces yo voy a tener como cliente en mi AS. Es decir, si es un cliente ocasional que viene nada más a pedir un servicio X, no tiene contrato con el estudio contable, con la consultora, no precisamente tiene un contrato, pero viene a pedir un servicio y queremos hacer factura desde lo que sería nuestro AS. Entonces en ese caso yo igualmente tengo que crear la empresa para poder hacer esa factura al cliente. Entonces siempre que yo cree la empresa en el sistema contable, que va a ser obviamente aquí en utilitarios, empresas, creación de empresas, entonces yo voy a crear la empresa, voy a hacer el proceso de la configuración de empresa y ahí es donde me va a aparecer dentro de lo que sería mi listado de clientes en el AS. Entonces aquí yo tengo un listado de clientes, que es lo que yo tengo creado en mi sistema. Entonces voy a ir configurando las opciones por cada cliente. Entonces yo digo,
a Gladys, Lorena y Fran, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo de contrato o cuál es el servicio que le presto a Gladys, Lorena? Es una contabilidad, es decir, tiene estados financieros, tiene IRASI general, y dentro del, perdón, en este caso ya sería IRE, impuesto a la renta empresarial, tiene nueva empresa que corresponde a comercial y corresponde también a la parte de IRAGRO. Entonces a esta Gladys y Fran yo le voy a crear una obligación, ¿sí? Entonces aquí en obligaciones voy a abrir obligaciones y a Gladys y Fran le voy a crear la obligación de honorarios profesionales, ¿sí? Pero a Gladys y Fran yo no le puedo cobrar solamente 5 millones porque la empresa que ella tiene es muy compleja y, como ya indicaba, tiene impuesto a la renta empresarial, pero tiene parte de agro y tiene parte comercial, ¿sí? A ambos le tengo que sacar un balance, a ambos tengo que presentar lo que sería hoy el formulario del impuesto a la renta empresarial. Entonces no puedo cobrarle 5 millones de guaraníes como honorarios. Mínimo, por decir, tengo que cobrarle 11 millones, ¿sí? Entonces yo cargo acá 11 millones, ¿sí? Como decía, en el anterior o en la creación anterior de obligaciones, ¿qué es lo que ponemos? Ponemos un monto estandarizado. Y luego por cada cliente vamos cargando el valor que realmente vamos a facturar a ese cliente en particular, ¿sí? Entonces aquí el valor 11 millones, le damos aquí confirmar, ¿sí? Le damos confirmar y ella ya tiene creada su obligación de honorarios profesionales por 11 millones, ¿sí? Le doy a esto confirmar. Entonces Gladys y Fran ya tiene creada su obligación de honorarios profesionales. Luego tengo esta de Florentina Rodríguez, ¿sí? Florentina Rodríguez es un cliente, por decirlo, que tiene IVA mensual y IRE simple, ¿sí? Su obligación es IRE simple porque es una empresa pequeña y está obligada por IRE simple. Entonces voy a crearle también mi obligación a Florentina Rodríguez, ¿sí? Le voy a dar nuevo, voy a crearle la misma obligación, voy a agregarle honorarios profesionales también a Florentina Rodríguez. Y como es solamente IVA e IRE simple, digo que le voy a cobrar mensualmente a Florentina Rodríguez, no sé, 1.100.000. Entonces a Florentina Rodríguez yo le voy a cobrar 1.100.000, va a ser en honorario, por obviamente llevarle sus obligaciones que tiene Florentina Rodríguez. Entonces de esa manera yo voy agregando obviamente las obligaciones y dándole valor a lo que yo voy a ir facturando por cada cliente, ¿sí? Eso sería la configuración de obligaciones. Luego tenemos el de servicios varios, ¿sí? Que como explicaba en el inicio, en la configuración, yo cargo el servicio o servicios varios cuando ya son casos esporádicos o ocasionales que el cliente pida de servicios, que no está dentro del contrato que yo firmo con el cliente. Entonces, por ejemplo, Florentina Rodríguez me dice, bueno, quiero sacar un préstamo del banco y el banco me pide un balancete de ingresos y egresos, ¿sí? Entonces me pide Florentina Rodríguez que le prepare un balance de ingresos y egresos dentro de lo que sería el sistema para que ella pueda presentar al banco. Entonces eso no está dentro de los 1.100.000, ¿sí? Prepararle eso a Florentina Rodríguez. Entonces aquí yo puedo cargar ese dato o ese servicio que yo le voy a prestar, pero primero yo tendría que crear el servicio en servicios varios en la configuración, ¿sí? Entonces voy a cerrar yo esto, cierro esto, por ejemplo, voy nuevamente al AS, utilitarios, configuraciones y definir servicios. Entonces aquí yo voy a definir nuevamente un servicio. Entonces le puedo dar acá un código 011, ¿sí?
para seguir la correlatividad del anterior. Entonces aquí yo puedo poner preparación de informe, ingresos y egresos. Así le voy a llamar al informe que yo le voy a preparar a Florentina. Entonces yo le doy confirmar. Aquí incluso, igual si no le agrego valor, el valor le agrego en el cliente nada más ya. Entonces aquí voy a cerrar esto, voy a ir nuevamente a la lista de clientes. Y en la lista de clientes voy a Florentina Rodríguez y le doy servicios válidos. Le voy a dar aquí nuevo, ¿sí? Voy a dar enter y ahí ya me va a aparecer la de preparación de informe, ingresos y egresos. Entonces aquí le voy a dar el valor, ¿sí? Que por prepararle esta información a Florentina Rodríguez, digo que le voy a cobrar 750.000. ¿Sí? Solicitó vamos a poner que solicitó ya el 8 de marzo, ¿sí? El estado va a estar ya entregado, ¿sí? Porque ya terminamos aparentemente el trabajo, y entregado el 9 de marzo del 2021. Confirmar. Entonces ahí ya me va a permitir a mí, al querer hacer la facturación de Florentina Rodríguez, me va a permitir también facturarle lo que sería servicios varios, ¿sí? Entonces, luego tenemos aquí para agregar responsables, ¿sí? ¿Qué serían los responsables? Los responsables serían los usuarios que yo tengo creado dentro de mi sistema contable. Entonces, para responsables, yo abro esto y me aparece aquí en este caso admin y StarSoft. Entonces supongamos que yo tengo un usuario admin, obviamente, para el administrador, y un usuario StarSoft para todos mis auxiliares. O puede ser un usuario auxiliares y voy poniendo el nombre de cada auxiliar, pero eso voy a hacerlo en mi sistema contable, ¿sí? En mi sistema contable voy a crear el usuario. En este caso yo voy a agregar para Gladys Lorena, el responsable va a ser StarSoft, ¿sí? Entonces, para más o menos hacer un ejemplo, yo voy a ir a mi empresa Florentina IRP, voy a ir a crear un usuario más, definir usuarios, nuevo, voy a crear un password y voy a poner, por ejemplo, auxiliar, auxiliar Roberto, ¿sí? Entonces el nick voy a poner aquí, para que él ingrese va a ser, su nick va a ser auxiliar 1, ¿sí? Desde 01/01/2019 al 31 de diciembre voy a agregarle 2030, ¿sí? Para que sea bien extendido la opción que él tenga de cargar o de registrar dentro del sistema. Entonces voy a darle aquí confirmar. Entonces yo tengo un nuevo usuario dentro de mi sistema contable. Voy nuevamente al AS en clientes, ¿sí? Lista de clientes. Entonces aquí, al ir a Florentina Rodríguez y voy a ir a responsables, le voy a dar aquí nuevo. Ahí ya me aparece auxiliar Roberto. Entonces yo puedo ir definiendo el auxiliar o definiendo mis usuarios dentro del sistema contable, y a partir de eso yo le voy dando el responsable en mi AS. Entonces ese va a ser siempre el responsable de esas empresas que yo tengo creado dentro de mi sistema, ¿sí? Entonces eso sería un poco el ítem de responsables. El ítem de documentos básicamente es donde yo puedo ir cargando tipo memos. En vez de hacer memos manuales, ¿sí? O tener que estar escribiendo el memo, yo aquí puedo ir agregando documentos, ¿sí? Entonces yo le doy nuevo documento,
le agrego la fecha, le pongo la referencia del documento, puede ser por ejemplo recepción, voy a poner aquí recepción de facturas. A ver, un segundito, recepción de facturas. Puede ser recepción de facturas para la presentación del IVA. Entonces esta va a ser básicamente mi carpeta, ¿sí? Entonces yo voy a darle aquí ver detalle y aquí voy a ir cargando qué es lo que yo hice en recepción de facturas. Entonces aquí el 9 de marzo es el estado solicitado, entregado, en tránsito o devuelto. Este es el estado que yo puedo poner a mi recepción de facturas. Entonces yo puedo decir que estoy solicitando mis facturas o la recepción de factura de mi cliente. O puedo decir que ya me están entregando al estudio contable, ¿sí? Y la entrega se hizo el día de hoy, ¿sí? Se hizo el día de hoy, entregó. El auxiliar o la persona que hace la entrega de la empresa que yo estoy solicitando, no sé, puede ser, qué sé yo, entregó Felipe Sosa y esto fue entregado a, no sé, Liz Benítez, ¿sí? Entonces esto yo le doy confirmar y ya queda guardado en mi sistema del AEC o en mi módulo AEC qué es lo que pasó con las facturas de la empresa de Florentina, o en este caso de Gladys Lorena Isfrán de Mestre. Es decir, se recepcionó las facturas, fue entregado por Felipe Sosa a Liz Benítez. Entonces nos ahorramos el hecho de que, qué sé yo, se perdió el memo de la recepción de la factura de Gladys de Mestre. ¿Quién recepcionó la factura de fulana o de tal cliente? Nadie lo sabe dentro del estudio contable quién fue lo que recepcionó, ¿verdad? Se traspapeló el acuse de la recepción. Entonces aquí yo voy a poder tener, toda vez que obviamente se van cargando dentro del sistema o del AEC, entonces yo ya voy a tener ahí, fue entregado por Felipe a Liz Benítez. Y entonces ahí, ¿quién va a ser la responsable? Va a ser la responsable Liz Benítez de ver qué es lo que pasó con esos documentos. Entonces, ese sería el proceso un poquito de lo que sería documentos que tenemos aquí dentro de lo que sería el listado de clientes, ¿sí? Luego tenemos imprimir, que esto podemos imprimir y tener obviamente direccionados los datos que hemos agregado aquí. Y formas de facturar, ¿sí? Dentro del cliente, formas de facturar sería emitir factura con condición contado. Entonces yo ya determino que todas las facturas de Gladys y Fran va a ir como contado o va a ir como crédito. O si yo no sé realmente si el primer mes voy a emitir contado, el segundo mes me puede pedir a crédito porque estamos en una situación difícil. Entonces me dice, ¿sabes qué? El segundo mes yo no te voy a poder pagar al contado, emitime por favor una factura a crédito. Entonces en ese caso, cuando no hay una determinación concreta de si va a querer su factura siempre en todos los meses contado o siempre y todos los meses crédito, marcamos no facturar en la condición. Esto sería solamente en la condición. No significa que yo no le voy a facturar al cliente, no. Es como una condición nada más. Entonces, ¿qué me va a permitir? Al momento de emitir la factura me va a permitir establecer la condición de la factura, si es contado o si es crédito, ¿sí? Entonces a esto le voy a dar yo confirmar, ¿sí? Entonces ya está obviamente relacionado de que las facturas de Gladys Isfrán, en este caso, van a salir en forma ya sea contado o crédito. Me va a permitir cargar el sistema, ¿sí? En el AEC, ¿está bien? Bien, entonces una vez configurado todo lo que sería el listado de clientes, entonces ahí yo ya puedo ir directamente a mi AEC, facturación, ¿sí? Y emisión de facturas. Entonces ahí yo ya voy a poder ir emitiendo mis facturas
a los clientes a los cuales yo he hecho la configuración. Entonces aquí voy a agregar, por ejemplo, el mes o la fecha, la factura, y como ven, aquí ya me trae la numeración con la cual yo voy a empezar a hacer la impresión de la factura, ¿sí? El timbrado, ¿sí? Y aquí yo voy a elegir, por ejemplo, el cliente. Entonces, Gladys Lorena de Mestre, que estuvimos trabajando, voy a decir que voy a emitir la factura del mes de, enero, pongamos, y aquí, ven, me deja en blanco la condición. Eso es porque no tenía configurado o no definí en cómo emitir, si emitir al contado o emitir a crédito. Entonces aquí me va a permitir seleccionar si va a ser emisión contado o si va a ser la emisión a crédito, ¿sí? Entonces en este caso le voy a decir contado. Y luego doy en este ítem cargar F2, ¿sí? Cargar F2. Entonces, ¿qué es lo que me lleva? Me lleva la obligación que yo le asigné a Lorena de Mestre, o a Gladys Lorena de Isfrán de Mestre, y le digo entonces acá, le marco este monto o este valor, toda vez que obviamente esté todo correcto, y ahí yo le digo facturar. Entonces ahí yo voy a facturar y me va a decir aquí, ¿deseas generar factura? Le digo que sí, y me dice aquí, como la factura es al contado, me dice si el detalle de la cobranza va a ser en efectivo o en cheque, y si yo ya tengo el dato, entonces le digo que va a ser en efectivo, y aquí le doy grabar línea, ¿sí? Cuando es efectivo, le doy grabar línea, me lleva los montos totales, yo le doy cerrar a esto, y ahí ya me dice si deseo imprimir la factura. Entonces cuando nosotros tengamos determinado obviamente la caída de esa factura preimpresa, yo le voy a dar aquí sí, ¿verdad? A esto, y ya directamente me va a imprimir en la impresora que esté predeterminada. En este caso yo le voy a decir nomás que no, porque yo no tengo predeterminada ninguna impresora, entonces le digo que no, y le doy aquí renovar. A ver un segundito, vamos a salir y vamos a volver a ingresar. Un segundito, vamos a seleccionar nuevamente nuestra empresa, creo que es por la fecha. A ver, un segundito. Bueno, vamos nuevamente a nuestra facturación, emisión de facturas, le doy otra vez nuevo, y aquí es 2020 mi periodo. 2020. Cliente, vamos a ir otra vez a Gladys Isfrán de Mestre, el mes a facturar, la condición y el F2, febrero. Entonces aquí nuevamente y facturar, sí, el mismo proceso, grabar la línea porque va a ser efectivo. Cerramos, le digo que no, y ahí me aparece la factura, ¿sí? Entonces mi facturación es del 2020, ¿sí? Entonces una vez que yo tenga esta factura obviamente procesada o cargada ya aquí en facturación o emisión de facturas, entonces eso ya me va a quedar grabado dentro de lo que sería mi opción de facturación, ¿sí? Supongamos que yo quiero primero cargar todas las facturas y después directamente imprimir, entonces yo puedo ir cargando y registrando todas mis facturas, y después aquí tengo también la opción de imprimir factura, ¿sí? Entonces eso sería el proceso de facturación para el AS, o cómo utilizar mi AS para la facturación directamente. Bien, otro de los campos que tenemos dentro del AS sería el de control general, ¿sí? ¿Qué me permite el control general? Me permite controlar las compras y ventas que van cargando los usuarios por cada cliente. Me permite controlar al usuario, es decir, el trabajo que realiza el usuario.
me permite la opción de poder controlar los balances de mis distintos clientes, asignar tareas a mis usuarios, ver los timbrados a vencer, las próximas obligaciones a vencer. Gestión de documentos sería básicamente lo mismo que habíamos hecho por el listado de clientes. Y agenda de visitas sería básicamente poder agendar visitas a los clientes. Entonces, en forma rapidita, en honor también al tiempo, vamos a ir a control general, compras y ventas. Entonces yo tengo las distintas empresas, ¿sí?, que tengo dentro de mi sistema creado. Entonces aquí tengo yo la de Gladys Isfram. Entonces veo aquí que tengo 2 ventas cargadas y 2 compras cargadas. Entonces yo puedo abrir esto en ventas y ver cuáles son las ventas que tengo cargadas de Gladys Isfram, ¿sí? Entonces lo mismo para compras, abro esto y ya puedo ver, o el administrador, que obviamente tiene el acceso al AS, puede ir viendo los comprobantes que van cargando los usuarios, ¿sí? Aquí por ejemplo el de Florentina, tengo 8 compras cargadas, ¿sí?, que me muestra aquí cuáles son las cargas de facturas, y en la venta también tengo 2 facturas y me muestra también cuáles son las cargas de las facturas. Y así sucesivamente es el control en compras y ventas. Luego tengo en control general usuarios, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me lleva? Los usuarios que yo tengo creado dentro del sistema contable. Entonces yo tenía creado un usuario admin, un usuario Starsoft y un usuario auxiliar Roberto. Al dar aquí en detalle, ¿sí?, por ejemplo de Starsoft, me abre el proceso o los datos del auxiliar. Entonces acá yo veo si el auxiliar, en qué momento trabajó el auxiliar Starsoft. Por ejemplo, en enero me dice carga, modificación, eliminación. En este caso, por ejemplo, aparentemente en el Starsoft no se realizó ninguna operación. Vamos a ir en el detalle de admin, ¿sí? Entonces, en admin, yo en enero busco aquí, ¿sí?, y veo si es que tiene carga o tiene datos que el auxiliar admin haya realizado. En enero no tengo nada, recién veo aquí en julio que tengo movimiento para admin. Probablemente en ese mes ingresa el empleado que va a ser el administrador, entonces empieza a hacer los procesos a partir de julio, ¿sí?, de julio. Entonces aquí yo veo en julio, ¿sí?, cuáles fueron los días que él más empezó a trabajar. Entonces aquí veo el jueves 23 de julio es el que él tiene ya unos procesos de carga, de modificación. Entonces aquí yo puedo ir viendo qué es lo que él cargó, ¿sí?, y dice que cargó en el módulo libro ventas, ¿sí?, y así sucesivamente es el control. ¿Qué es lo que él modificó el 23 de julio? Entonces abro y veo. Modificó también en el módulo libro ventas, ¿sí? Entonces eso es el proceso que yo puedo ir viendo de control de usuarios, ¿sí? Aquí por ejemplo hizo cargas en el libro de compras, que sería el miércoles 29, también hizo modificaciones, que hizo modificación en el libro de compras y en creación de empresas, ¿sí? Entonces esos son los procesos que yo puedo ir viendo. Después tengo el análisis, sería el análisis semanal, y luego tengo el análisis de horario, ¿sí? En qué horario el usuario admin ha trabajado más, ¿sí? Entonces dependiendo del punto de entrada o del horario de entrada de la empresa, siempre que no esté en rojo es el horario que él estuvo obviamente haciendo algún tipo de trabajo, y los horarios en rojo significa que no estuvo teniendo actividad. Entonces sería el proceso de control de usuarios, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir cerrando, vamos a salir y vamos a ir viendo un poquito en control general nuevamente balances, ¿sí? En balances, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los balances de las diferentes empresas, siempre y cuando obviamente en el sistema contable tengan una contabilidad. Entonces aquí por ejemplo yo veo el de Gladys Lorena.
me dice que tiene activo, tiene pasivo, tiene ingreso y tiene egresos, ¿sí? En este caso yo le doy entonces aquí más y ahí es donde me va abriendo el balance, ¿sí? Entonces yo quiero ver más amplio el balance y voy dándole desglosar. Entonces quiero ir viendo más cuentas dentro del balance, le vuelvo a dar desglosar. Y así sucesivamente hasta que me lleve a un punto donde ya no me va a permitir desglosar, es decir, hasta la cuenta asentable es lo que yo puedo ver dentro del balance. Entonces aquí yo voy a ir mirando un poquito cómo está el balance de Gladys de Mestre. Y a partir de eso yo puedo ir asignando ciertas opciones que tengo aquí, por ejemplo generar tarea. Entonces yo puedo ir asignándole tareas a los usuarios, ¿sí? Eso sería en el control de balances. Luego tenemos en control general, tenemos las tareas que yo puedo ir asignando, tareas a los usuarios. En panel de tareas es una opción que yo puedo ver las tareas pendientes toda vez que yo tenga un monitor, obviamente, donde yo pueda ir viendo eso. Y control de tareas es para ir controlando las tareas de mis usuarios, si ya están realizados o están pendientes aún, ¿sí? Sería el control de tareas. Luego tenemos en control general timbrados a vencer, donde yo puedo ir viendo los timbrados que están próximos a vencer de mis clientes. ¿De dónde toma este dato de timbrados a vencer? Toma de mi sistema contable en la parte de registro de la venta. Entonces nosotros normalmente al registrar la venta ponemos el timbrado y el vencimiento de ese timbrado, entonces de eso se alimenta o de eso toma el dato o la base para que esto me muestre en el AS. Bien, entonces luego tenemos en control general próximas obligaciones, es decir, aquí lo que me va a llevar es los próximos cobros que yo tengo que realizar de honorarios profesionales a los diferentes clientes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo solamente configuré la de Florentina y la de Gladys y Fran. Entonces ahí me lleva, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y todos los meses que yo tengo que cobrar esas obligaciones. Luego tengo dentro de gestión de documentos, que ya habíamos hecho el paso en el listado de clientes, y agenda de visitas sería como un agendamiento electrónico, vamos a decir. Entonces aquí yo puedo ir agendando las visitas que quiero hacer a mis clientes, ¿sí? Entonces marco la fecha, por ejemplo, no sé, 11 de febrero, y digo que el martes 11 de febrero a las 10 de la mañana, ¿sí? A las 10 de la mañana yo voy a hacerle una visita a Gladys, ¿sí? Visitar a Gladys, Lorena y Fran. Le doy confirmar y eso ya me queda guardado que el martes 11 a las 10 de la mañana yo tengo que visitar a Gladys y Fran. Eso sería agenda de visitas en control general. Bien, entonces hicimos un poco el paso por todas las opciones de control general. En obligaciones tenemos para establecer las bajas de timbrados y las diferentes presentaciones. En agenda sería lo mismo que el de agendar visitas, ¿sí? Agenda de visitas, donde yo puedo agendar también una tarea y el listado de tareas, ¿sí? Clientes, ya hicimos el proceso de clientes. Usuarios, que es lo que me permite aquí establecer, es el salario nada más de mis distintos usuarios que yo tengo creado en el Expert, ¿sí? Entonces aquí asignar salario, yo cargo el salario y tengo como dato nada más, ¿sí? Esto no es que hace ningún tipo de liquidación de salarios ni nada, es solamente a modo de tener como dato, ¿sí? Y el utilitario, que es la parte donde iniciamos el uso del AS. Entonces, eso sería un poquito lo que sería el paso por nuestro AS, ¿sí? Entonces, vamos a pasar
hablar ahora un poquito de lo que sería el Startbox, ¿sí? La otra herramienta que normalmente se utiliza o que también ofrece Startsoft, que le llamamos Startbox, ¿sí? ¿Qué sería Startbox? Bueno, a partir de una creación de una cuenta del contador dentro de lo que sería nuestra página, ¿sí? De Startsoft, entonces ingresamos a Startsoft, tenemos un ítem que dice Startbox. Entonces esto se ingresa aquí y el contador tiene que hacer la creación de su cuenta, ¿sí? A partir de esa creación de cuenta tiene una plataforma, el contador, ¿sí? Y donde él puede ir reseccionando los documentos, ¿sí? Que le envía a sus clientes, ¿sí? ¿Dónde va a ser la recepción? Va a ser por carpeta del RUC del cliente, ¿sí? Por carpeta del RUC del cliente. En este caso, para todos aquellos que están interesados en poder hacer esta creación, pueden ir comunicándose al 492-888, ¿sí? Y los compañeros ya le van a estar guiando cómo hacer esa registración, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tengan registrado esto, ¿qué tienen que decirle a los clientes? Bueno, una vez creado eso, el cliente, ¿qué es lo que tiene que realizar? La descarga de una aplicación desde lo que sería la Play Store, ¿sí? Que se llama Startbox Documentos. Entonces el cliente descarga eso y le va a permitir al cliente, ¿sí? Le va a permitir al cliente, a partir de esa aplicación, poder enviar una fotografía, ¿sí? Del documento o la factura o cualquier tipo de documentación que quiera enviar al contador. Y eso después ustedes van a poderlo sincronizar a partir de lo que sería el sistema contable. Entonces, para nuestro proceso, yo voy a ir mostrando aquí un poquito en lo que sería en línea, ¿sí? Yo tengo aquí abierto lo que sería mi Startbox documento, ¿sí? Entonces yo voy a abrir mi cámara, ¿sí? Voy a abrir mi cámara y voy a quitar foto a este comprobante que sería de Startsoft, ¿sí? Una factura de Startsoft para que ustedes vean y hagamos la prueba. Entonces a esto yo quito la fotografía. Está ahí la fotografía de la factura, le doy a aceptar y me va a salir ahí subiendo imagen subida al servidor, ¿sí? Entonces yo le doy OK y directamente entonces voy a lo que sería mi sistema y primeramente veo dentro de configuración de empresas que tengo que tener en esta parte que dice Mail Startbox. Tengo que tener configurado el mail del contador, ¿sí? El mail del contador y la carpeta de mi cliente, ¿sí? La carpeta de mi cliente que va a ser el RUC del cliente, ¿sí? Entonces con esto yo le doy a esto confirmar, le doy confirmar, me voy a operaciones fiscales, ¿sí? Y me voy a sincronizar imagen Startbox. Le doy aquí sincronizar, me dice descargando, finalizando la sincronización, le doy aceptar, aquí le doy renovar, segundito, operaciones fiscales, sincronizar imagen. Bien,
creo que es una cuestión un poquito del internet probablemente, que no me está renovando, pero bueno, una vez que ustedes sincronicen, se descarga la imagen y eso va a aparecer aquí en la ventana, ¿sí? Entonces, a ver, un segundito. A modo de comentario, mientras veo aquí qué pasó con un poquito con el internet, entonces también quiero comentarles que estamos teniendo el sorteo, de un termo también el día de hoy. Bien, entonces aquí está. Entonces yo volví a entrar a mi sistema, probablemente como les decía, falló un poquito lo que salía en internet nada más. Voy a dar vuelta a esta factura, ¿sí? Entonces aquí yo tengo mi factura para que yo pueda hacer la carga correspondiente de este comprobante. Entonces aquí voy a tener los datos de la factura, que me aparece en la imagen de lo que yo capturé desde la aplicación del Starbucks Documentos, y a partir de esto yo puedo hacer mi carga correspondiente, si corresponde a compras o corresponde a ventas, ¿sí? Entonces ese sería el proceso un poco de lo que sería el Starbucks. Bien, no sé, desde aquí voy a consultar un poquito con los compañeros si hay alguna consulta dentro de lo que sería nuestra página de la transmisión. Ellos me van a confirmar un segundito, y si no, pasamos directamente a lo que sería ya el sorteo correspondiente. Sí, en la aplicación es solamente, por el momento, es solamente para Android. Solamente para Android es la aplicación que podemos utilizar. O sea, van a poder descargar de la Play Store solamente para Android. Se está trabajando para los otros modelos de celulares, sería en este caso. El Starbucks, para aquellos que consultaron, no tiene costo, ¿sí? No tiene costo. Es una aplicación móvil, es una creación de cuentas a partir de lo que sería cualquier interesado, como indiqué, puede comunicarse, se crea la cuenta del contador, ¿sí? Y ya después el contador le pide al cliente que baje la aplicación de la Play Store, y eso no tiene ningún costo, ¿sí? No tiene ningún costo. Lo mismo que el AEC, que tampoco ya tiene costo porque ya está incluido en el costo del sistema contable. Bien, entonces ahora vamos a pasar un poquito a lo que sería el sorteo. Entonces, para todos los que están del otro lado en la transmisión, ¿sí? Vamos a pasar al sorteo, y en breve ya me están confirmando, que el ganador, en este caso la ganadora, es Emilce González, ¿sí? Entonces la ganadora del termo es Emilce González, ¿sí? Y es la ganadora de este precioso termo, ¿sí? Forrado de Starsoft. Entonces, Emilce González, te pedimos que te comuniques con nosotros para que puedas ver cómo hacemos, si venís a retirar tu termo o te enviamos a la dirección que usted nos indique. Entonces, a todos los que están del otro lado siguiendo nuevamente esta transmisión, le agradecemos mucho el acompañamiento que siempre nos están dando en las transmisiones de Formando Líderes Contables. Entonces, muchas gracias y que tengan muy buen resto de jornada para todos.